Muy buenas, hoy os presentamos una receta súper rápida y súper sencilla, que es una crema de calabacín express. O sea, no le vamos a poner ni cebolla, ni sofrito, ni nada, solo calabacín y el agua vichy catalán, que es lo que nos va a potenciar el sabor. Y lo terminaremos con un langostino a la plancha y un crujiente del mismo langostino, que ahora veréis cómo lo hacemos. Primero vamos a poner a hervir el agua vichy catalán. Y como decimos siempre, el mismo truco. Tal como hervimos con vichy catalán, enfriamos con vichy catalán. Cuando terminemos de hervir el calabacín, usaremos la misma agua de hervir para triturar la crema. Introduciremos el calabacín. Esto se trata de lo mismo de siempre, de escaldar. No hervir mucho la verdura, pues si no nos va a perder la clorofila, las vitaminas, la proteína, aunque con el agua vichy catalán nos mantiene todas estas características. Ya una vez que ya tengamos enfriamos el calabacín y, como he dicho, guardamos este agua para poder triturar la crema. Introduciremos el calabacín en el Turmix. Y ahora, como hemos dicho, ponemos el agua de cocción, una puntita de sal y vamos a triturar. Como ya hemos dicho, este plato incorpora, aparte del langostino a la plancha, un crujiente del mismo langostino. Aprovecharemos todo lo que son las cáscaras, las cabezas, y esto lo pondremos al horno durante unas 6 horas a unos 80 grados para que se seque bien. Una vez seco lo trituramos todo muy bien y entonces vamos a tener un polvo crujiente del mismo langostino. Lo que vamos a hacer es la acción de taparlo un poquito. Para terminar el plato vamos a saltear un poquitín estos dados de calabacín, un poquito de aceite. Aquí tenemos el polvo de langostino, que ya lo hemos triturado, está bien seco. Vamos a poner un poco del polvo, unos daditos de calabacín directamente de la sartén y un langostino marcado a la plancha. Y vamos a introducir la crema de calabacín. Y ya tenemos el plato terminado. Que aproveche.